Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos, pues antes de la pausa ya está en nuestro set el doctor Ramón Emilio Concepción, precandidato presidencial del PRM, a quien le damos la buenas noches y la bienvenida a este su programa Cerrando la Noche. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior. Contento de estar con dos amigos. Y nosotros también, doctor. Hace un tiempo que no venía, pero aquí estamos. No, la idea es que lo haga con frecuencia porque ya arrancó la campaña. Arrancó la pre-campaña. Ya La pre-campaña, usted tiene un trayecto recorrido dentro del PRM con muchas posibilidades y es importante ese contacto con la población, con la gente a través de este espacio. Yo realmente no sé cómo dividir la conversación. Si enfocarnos solo en sus aspiraciones, que según supe ya la próxima semana o en los próximos días va a formalizarla, o si concentrarnos entonces en todo este tema político jurídico que está presente en el debate nacional y ver también los posibles impactos que cualquier decisión que se tome pudiera tener en la vida institucional y política de la República Dominicana. ¿Cómo a usted le gustaría? Yo diría los dos, Junior. Mira, en el campo nuestro, cuando la situación se complica, decimos que hay un pan con hormiga, pan con avispa. Así está la situación del país. Y a los PLDistas, yo soy uno de los pocos políticos que los PLDistas no han confundido nunca. Porque yo cuando el PLD dice el norte, me voy al sur. Y si dice el sur, me voy al norte, sin pensarlo 30 segundos. Ellos, con la habilidad que les caracteriza, el tsunami Odebrecht, segunda parte, con los papeles del Comité Internacional de 50 periodistas que dicen, yo tengo una tesis, yo pienso que a esos periodistas le mandaron esos papeles en inglés, esa es la tesis que tengo, porque desde el principio yo dije que Odebrecht podía manipularse, acortarse, alargarse, pero no iban a evitarlo, porque Odebrecht es manufactura en inglés y no había forma de evitarlo. Ellos, con la escandalera que han armado, con una reforma constitucional que ellos saben que no la pueden hacer si no se ratifica con un referendo, porque sería anular, suprimir, sustituir o mutar la Constitución. Ellos están conscientes. Incluso hay ministros que llaman productores de televisión y dicen, no me toca el tema del referendo. Entonces ellos han sacado el tema Odebrecht en un momento que está quemando al gobierno, que está picando ya las puertas de Palacio, y sacan el tema Odebrecht para embullar el país en una posible reforma a la Constitución. Que va hoy, que va mañana, que va pasado mañana. Se ha dicho 10 veces que va. Si tienen los votos, yo estoy convencido que lo hubiesen llevado hace rato. No tienen los votos. Y aunque tengan los votos, ¿qué es lo que puede pasar, Junior y Giovanni? Si consiguen los votos, como dicen mucha gente que bajo soborno, yo no tengo prueba para decirlo, que sea bajo soborno. Doctor, antes de entrar a los votos, porque el tema de los votos son dos capítulos. Una cosa es los votos para promover la iniciativa del proyecto de ley y otra cosa son los votos para ejecutar y materializar la reforma. Correcto. Ahora, hay un procedimiento reglamentario en ambas cámaras. Es correcto. Sobre el curso de los anteproyectos de ley. Eso no se lleva directo al plenario. No. Yo entiendo que eso se deposita secretaría. por secretaría, llega a presidencia, presidencia agenda. Convoca los voceros de los partidos y preparan la agenda y entonces lo ponen para la sesión correspondiente. Y si no se ha depositado, ¿cómo van a hacer una... Claro, me dirán, bueno, es que el plenario es autónomo y puede modificar la agenda. Pero tiene primero que entrar el proyecto. Pero tiene que entrar el proyecto. Y por tiene la que vía entrar por correspondiente. secretaría. Obligatoriamente tiene que entrar por secretaría. Bien, sigamos. No puede ningún legislador aparecerse de que debajo del brazo. Debajo del brazo. Miren que yo... No. De forma espontánea. Puede, bajo ninguna circunstancia. Bien, tiene que quería estar establecer eso. por secretaría en el Congreso. Entonces el PLD, repito, son especialistas en embullar al pueblo. Y le han puesto este bobo de la reelección, de la no reelección, de las reformas, de no reforma, porque tenían que sacar el tema Odebrecht. Es que ya está picando cerca, ya Odebrecht cada día se acerca más a Palacio.
Y recuerden ustedes que en Palacio estuvo el brasileño este que está detenido, Joao Santana, tenía su oficina en Palacio. Doctor, discúlpeme que le interrumpa, pero hay que reconocer también, en honor a la verdad, que el tema de la reforma y los problemas internos del PLD son anteriores a la aparición de los papeles. Bueno, pero para ir viendo la cosa en su orden. Hemos permitido que un problema entre dos personas, el presidente de la República y el presidente del partido, Leonel Fernández, Danilo Medina, se convierta en un problema de interés nacional. Es cierto que tienen sometido al país a una incertidumbre que ya está afectando la economía, el prestigio internacional, la seguridad ciudadana la está afectando. Una compañía de la más moderna ahora haciendo película, acaba de retirarse la posibilidad de firmar una serie que iban a firmar en República Dominicana con lo que se está perdiendo una inversión de $800 millones que iban a estar en República Dominicana. Y sobre todo el mercado dominicano, que en los últimos años ha sido muy apetecible para el rodaje de películas. Se ha convertido en un problema nacional, porque ahí lo que hay es una pugna de intereses. Yo por seguir y tú porque quieres volver. Yo he estado preguntando, ¿a qué quiere volver Leonel? ¿Para qué quiere seguir Danilo? Danilo lo único que ha hecho en su gobierno es que ha aumentado la deuda en un 100%. En 168 años de vida republicana habíamos tomado 19.364 millones de dólares. Danilo en 7 años tomó 19.500, sin contar el sector público financiero, porque estoy hablando de sector público no financiero. 19.500 millones de dólares en apenas 7 años. Leonel desmadró todo lo que era el Estado Dominicano, porque lo regaló todo, incluyendo las minas de oro más grandes que hay en la región, la regaló. Entonces, ¿para qué quiere volver? ¿Hacer qué? Han sometido al país a una situación que el país no merece. Ellos han descuartizado el país y ahora emocionalmente están también descuartizando el país. Y yo he estado muy claro en esto, Junior y Giovanni, de que es una especie de entretenimiento. Ellos tienen muy buenos abogados constitucionalistas y ellos saben que si someten un proyecto de reforma y reforman esa constitución y la promulgan antes de mandarla al referendo de ratificación, ellos saben que estarían anulando la constitución y por vía de consecuencia se estarían enredando en esa telaraña dificultosa que es el Código Penal dominicano. En sus dos última comparecencia, la anterior y en esta, usted ha mencionado el tema del referéndum por lo menos 4 veces, si no me equivoco. Y me gustaría, yo sé que usted anda siempre con su texto, que veamos qué dice el 272 al respecto, doctor, para ver si encaja efectivamente el referéndum para esta reforma, si esta reforma afecta derechos fundamentales, se afecta el régimen monetario, ver cuál es la afectación que requiere entonces el sometimiento a un referéndum. Yo he publicado 2 trabajos ayer y hoy en las redes sociales, y el que las quiera ver que entre ramonemilioc.com para que vean los 2 trabajos que he publicado. Antes de ir al 272 es obligatorio leer el 10º de las disposiciones transitorias de la Constitución. Las disposiciones contenidas en el artículo 272 relativas al referendo aprobatorio, por excepción, oíd bien, por excepción, no son aplicables a la presente reforma constitucional, es decir, a la que se hizo en el 15. Se hizo una excepción de que se trataba de un asunto que está en el 272, pero como le estaban haciendo un traje a la medida del emperador Danilo Medina, el legislador fue tan gracioso con él que le dijo, por excepción, yo no voy a tomar en cuenta el 272. Pregunta, doctor, ¿ese transitorio se colocó en el 15 o se arrastró del 10? Se arrastró del 10. Ya. Pero tú sabes que en la Constitución tú siempre tienes que mencionar la última reforma. Ya la del 10 nada más existe para historia. Sí, no, porque entonces, si es del 10, entonces debió someterse. Pero la reforma del 15. Por eso es bueno establecer. Recuerda que hubo una reforma de la Constitución en el 10 y en el 15. Y la del 10, entonces, como fue integral, por excepción no se sometió a validación mediante referéndum. Es decir, que la sucesiva, si cae dentro de las disposiciones que establece el 272,
requiere entonces la aprobación. Definitivamente. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen los 72. Los abogados decimos, cuando nos enseñaban lógica jurídica, las argumentaciones. A pari, cuando un término es igual a otro. A fortiori, cuando por fuerza se impone. Y aquí hay una argumentación a fortiori. Nada más se hizo la excepción para esa reforma. Para el 10. Para esa reforma. Luego tiene que ir obligatoriamente a todas las demás reformas que se hagan mientras esté vigente. Vamos a ver qué dice el 272. 272. Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse, es decir, trate sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, sobre los procedimientos de reformas instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. ¿Qué de complicado tiene esto para que los políticos, que yo dije en uno de los 2 trabajos que publiqué, lo llamé ignorancia sospechosa? Porque si esto está tan claro y ellos están conscientes que la única forma de que se puede tocar lo que quieren tocar de la Constitución en un referendo, doctor, ¿por qué se aferran a no hacerlo? ¿Por qué evaden el tema, doctor Ramón Emilio? ¿Por qué Eso se habla de modificación? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que ustedes dos. Yo quiero que ustedes dos me ayuden a descifrar. No, yo primero, usted sabe que la Déjame idea darte. de este programa no es solamente plantear posiciones, sino contribuir con la educación de la gente. Entonces usted leyó el 272. Sí, pero déjame aderezártelo con esto, porque se está hablando de reforma. Claro. Nace Perdomo, decimos en el país que es uno de los mejores constitucionalistas que tiene el país ahora, reconocido está. Nace Perdomo hace unos comentarios al artículo 267, reforma constitucional. El 267 dice: la reforma a la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Entonces entra el comentario del doctor y consultor constitucionalista Nace Perdomo. En el clásico estudio de reforma, mutación de la Constitución, Grech-Jelinski dice que la modificación de los textos constitucionales es producida por acciones voluntarias e intencionales. Y menciona entonces otros autores que tienen otra tesis sobre las reformas, pero él llega aquí y dice: las características anteriores diferencian la reforma constitucional de 5 figuras, que es lo que yo quiero que Junior y Giovanni oigan. Hace la diferencia de 5 figuras que, según Carl Schmitt, guardan un gran parecido con la reforma. ¿Cuáles son? Mutación, quebrantamiento, supresión, suspensión y destrucción de la Constitución. Si reforman la Constitución, hemos claramente establecido la necesidad del referendo. Si la reforman y no la mandan a referendo antes de la promulgación, se está produciendo una sustitución, una supresión de la Constitución de la República. Doctor, no nos lleve tan rápido. Vamos de nuevo al 272 para ver, encajar en cuál de esos mandamientos que establece el 272 que debe ir a referéndum, encaja esta para que la gente entienda. Vamos a ver. Y Giovanni y yo también. Te voy a dar otra razón más. 268. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Sí. ¿Tienen los señores legisladores que mañana, pasado, el domingo, cuando sea, podrían ir a levantar la mano? ¿Tienen la autorización de sus representados para ir a modificar la Constitución para producir un periodo más al presidente Medina? Es la representatividad. Delegada. La tienen denegada. Delegada, en base a esa delegación de poder. Representan a cada 25.000 habitantes en caso de los diputados. Vamos al feedback. En base a esa representación aprueban leyes. Yo te di una delegación que tú, cuando tú juramentaste, levantaste la mano y juraste respetar y hacer respetar esta Constitución. Sí, doctor, entonces, si esta Constitución manda un referendo
y tú la quieres hacer sin referendo, tú tienes que consultar a quienes te votaron a ti para ver si ellos te autorizan a que tú hagas esa modificación. De esas 6 modificación. causales, ¿Cuáles 6 o están 7, ahora? Sí, vamos a ¿cuál leerla. es la que entra? Eso es lo que quiero para ir con didáctico. Varias entran. Artículo 272, referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, si se está hablando de otorgarle al presidente de la República la posibilidad de proponerse como candidato una vez más ante la República, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un derecho elegir y ser elegible? Es un derecho. Yo creo que eso no tiene discusión. Garantías fundamentales y deberes. ¿Es una garantía fundamental si yo digo que a mí me están violando un derecho y quiero reclamarlo? Pero el derecho a ser elegido de la persona que ocupó la presidencia de la República 2012, 2016, 2020 no está en cuestionamiento porque hay una limitación no al ejercicio de su derecho. Él puede ser electo conforme a la Constitución alcalde, regidor, diputado o senador. Pero lo que no puede ser es ser presidente ni vicepresidente. Por lo tanto, yo no sé, y esta es una reflexión que hago rápido, no hemos hablado del tema, si efectivamente se trata de una reforma que afecta a derechos, porque eso está limitando el derecho. No es que afecta a derechos, es que trata sobre derechos. No es que ¿Derecho afecte o a no qué? afecte. ¿Derecho a a elegir y ser elegible. Pero es que él tiene derecho Pero a en elegir. este caso hay una Él posición tiene derecho a específica elegir que es la y ser presidencia de la Pero- República. Es que él tiene ese derecho habilitado. Para, Lo que no para puede- presidente tiene No, derecho para a elegir. presidente no. Entonces, por no, Dios, es que el derecho a elegir y ser elegido no dice que es para una función. Para todas las Es para funciones, todas. para todas. Y la ley, en este caso la Constitución, establece limitaciones al ejercicio del derecho. por Y eso. le dice, Y él quiere- usted puede ser presidente solo 2 veces. pero él quiere rehabilitar ese derecho. Ya. Entonces queda fuera de discusión que se trata sobre un derecho. Y otra más, Junior. Se trata sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución. No se está hablando de los procedimientos de reformar la Constitución. Pero se está hablando de reformar los procedimientos. Claro. ¿Cuál porque, se va a porque reformar? ellos quieren hacerlo con la Asamblea Nacional Revisora convocada para modificar la Constitución. Pero en Y tiene- prima fase ese es el órgano. Bueno, prima facie, pero si se trata de uno de estos aspectos que acabamos de señalar en el 272, dijo el constituyente que tiene que consultar al pueblo Debe ir a un referéndum. Pero vía referendo. creo que independientemente de que vaya a referéndum o no, en esa disposición particular se refiere al procedimiento ordinario que instituye la Constitución para ser modificada. No, es más ¿Qué grave. es lo que va Es más a delicado. referéndum? ¿Qué es lo que va a referéndum? El resultado. Ahora, si se modifica el procedimiento que está actualmente instituido, Uno de los dos, porque tiene dos. o los dos procedimientos, Tiene dos. por eso hablé del procedimiento Tiene dos. instituido. Y si se presenta una controversia entre el que plantean los señores partidarios de la reelección y los no partidarios de la reelección, que decimos que solo el pueblo, porque tiene un candado la Constitución, puede autorizar esta vez, ¿quién tendría que interpretar el conflicto entre esas dos formas de reforma que tiene la Constitución? El Tribunal Constitucional. Es lo complejo. Pero oye, para que tú veas lo que es lo que se llama una intangibilidad en una Constitución. Mientras que para algunos autores la cláusula de intangibilidad constituye una protección de la Constitución para defenderla de quienes confunden la revisión y la supresión de la Constitución. Y aquí lo que está en juego es si se va a suprimir o si se va a modificar la Constitución. Y si se puso el candado con la combinación del dispositivo provisional 10º, artículo 272, 268 y 267, surge un conflicto sobre la forma de reformar la Constitución, y el artículo 272 te dice que si se va a hablar sobre los procedimientos establecidos en esta Constitución, se va a un referendo. Si ellos dicen que no y nosotros sostenemos que sí, ¿quién es el único organismo en la justicia dominicana que puede dirimir eso? El Tribunal Constitucional mediante una consulta. No es tan sencillo. No sé No es tan sencillo. A veces uno se cierra, ¿verdad? En las discusiones, a veces uno abre mucho, pero en ese aspecto parecería, prima fase, que no estamos hablando de que ellos van a modificar
si es que se presenta, ¿Y qué es lo que van a el hacer? procedimiento. Pero van a reformar la Constitución para restituir Pero un si derecho. se hace conforme al procedimiento que está establecido actualmente, no versa sobre ese procedimiento. Lo que interesaría para la discusión que usted está planteando, según mi óptica, es ver si efectivamente esta modificación encaja en el numeral primero de las causales que establecen el referéndum. Yo te voy a confirmar. Yo creo que por ahí debe andar yo te lo voy a confirmar con lo que dice la propia Constitución. Derecho de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Sí. ¿Qué cosa no entiende de esto, distinguido amigo? No, lo que yo he dicho es que la cuestión del derecho a elegir y ser elegido es derecho no de ciudadanía. Está son en cinco, discusión. Son 5 cargos, son 5 posiciones. No está en discusión causales. por lo siguiente. Tú tienes desde la presidencia de la República, la vicepresidencia. Ahí van dos. Senador. Tiene la senaduría. Tiene la diputación. Es que tiene la alcaldía y tiene la regiduría. Siento que estamos cayendo en una discusión en la que no han querido meter algunos juristas de que al presidente de la República se le están violando sus derechos. No. Porque si nos vamos Junior, por ahí, porque él tiene los derechos habilitados. No lo tiene habilitado, por Dios. Tú acabas de decir que la Constitución le dice que él no puede ser presidente y vicepresidente más. Ya, pero eso lo establece la Constitución. Entonces, pero puede ser elegido a otro puesto. Pero es que él no está aspirando a otro puesto. Pero ojalá que aspire mañana a senador del distrito y se resolvió el problema. Lo que estoy diciendo es que su derecho a elegir y ser elegible no ha sido violentado. Está garantizado por la Constitución. La Constitución le ha dicho a él. Entonces tú lo que me estás diciendo a mí, lo que planteó uno de los constitucionalistas partidarios del poder, que el presidente podría ir sin reformar la Constitución. No. Entonces no tiene los derechos habilitados. Lo que yo le estoy diciendo es que su derecho a elegir y ser elegible están habilitados con una excepcionalidad que establece la Constitución, que dice... Pero estamos claros en eso. No, lo que pasa es que son discusiones diferentes. Que dice que usted no podrá ser presidente más de 2 veces consecutivas. Ya. Pero todo, y él quiere ser otra vez presidente. Pero no le han limitado su derecho a elegir y ser elegible. Está limitado porque si no estuviera limitado, no estuviera intentando modificar la Constitución, amigo y hermano. Si ese criterio implica que no se podrá poner nunca, óigame bien, límite al ejercicio del poder. ¿Cuál criterio? Ese criterio de que él tiene su derecho limitado. Todo lo contrario. Por eso es que hay que ir a consultar al pueblo. Yo te voy a decir una cosa. Ya vamos para la pausa, pero yo te voy a decir una cosa. Si mañana él somete el referendo y el pueblo le dice sí, se inclina ante la popularidad de él, que él puede, por Dios, ahí terminó el expediente ya. Es la mayoría democráticamente expresada que le dice a él que sí. Por el voto popular. Por el voto popular. Perfecto. ¿Y por qué temen consultar a ese pueblo si él tiene esa popularidad que dice que tiene? Vamos a la pausa, con su permiso. Conversamos con el doctor Ramón Emilio Concepción, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Esta interesante conversación y sobre todo este debate, este análisis constitucional versado sobre la Constitución de la República y la posibilidad de una repostulación del presidente Danilo Medina. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Ramón Emilio Concepción. Junior, excusa, me das una pregunta estúpida, tonta, porque a veces entre genios hay que hacer preguntas estúpidas para que la población entienda y pueda, qué sé yo, pensar diferente. El día pasado, el ministro de Interior y Policía, Ramón Monchi Fadul, habló de que no hay que modificar la Constitución de la República, que solo hay que eliminar un párrafo o quitar un párrafo para que el presidente de la República pueda postularse o repostularse. Según lo que yo ahora mismo lo escucho a usted hablando de la modificación de la Constitución de la República, pudiera entenderse esto como bueno y válido. Mira, por Dios, hay que tener una paciencia en el ejercicio público aquí en el país. Pero cuando uno oye un dislate de esta categoría, solo tenemos que sonreír. Pero malo es Giovanni, que lo pone a referirse a eso. Otra que sonreír. Mira, este es un asunto tan delicado, pero tan delicado, que si esa Constitución no tuviera ese candado, que es el verdadero candado, es ese transitorio décimo con el 272, 268, 267. ¿Por qué surgieron las constituciones? 30 segundos de historia.
La monarquía, al estilo la vetusta monarquía de la Comisión Política del PLD, porque actúa como monarquía. No, En el régimen, de una libertad ahora, dijo que el Congreso es soberano. En el régimen, sí, pero una línea bajada por ello. En el régimen monárquico hubo una época que había mucho conflicto entre el Parlamento y la monarquía. ¿Por qué? Porque el monarca decía que estaba por encima de todo y podía coger tu cosecha para venderla, coger los hijos de Junior, lo mío, para mandarlo a la guerra sin consultarnos. Y eso aprovecharon los filósofos del siglo XVIII para empezar una discusión interesantísima de ver cómo se buscaba una supralegalidad, le llamaban en principio, y después una magna legalidad, que tuvieran que someterse el Parlamento y el monarca. Ahí surgen entonces las constituciones, que en un primer momento no eran meramente llamadas constituciones, eran derechos y deberes de los ciudadanos, pero se le quiso llamar ley de leyes para que ambos pudieran que someterse a ella. Entonces empezaron las luchas de los pesos y contrapesos del poder. Los límites de un poder, los límites de otro. Y por eso cuando vino Locke con su obra formidable sobre la teoría de la separación de los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ahí empezó entonces ya el mundo a vivir en paz y en estabilidad, porque tú tienes límite como poder ejecutivo, y si tú traspasas los límites, entonces estoy yo que soy el poder judicial para ponerte límite. Y si el Poder Judicial intenta ir más allá de interpretar y aplicar las leyes y la Constitución, entonces el Poder Legislativo le dice, hey, un momentito, tú no tienes capacidad para legislar. Eso no es complicado entenderlo. Lo que sucede es que esa locura que hacían los monarcas antes, es la locura que está haciendo la Comisión Política del PLD ahora, que desde un resort ahí en el este, en 24 horas mandan a modificar una Constitución. Entonces cayeron en el gancho, que no se dieron cuenta cuando votaron esta Constitución, que estaba ese candado puesto. Entonces, con la discusión o el debate que tú y yo tenemos sobre si el presidente tiene restablecido todos los derechos y deberes. Vamos a leer el 124 para que tú veas que tú no tienes razón en esta ocasión. Lo que yo he dicho, doctor, es lo siguiente, que al presidente no se le ha limitado el derecho a elegir y ser elegido, él lo tiene vigente. Sí, pero no la posición exclusiva. Bueno, pero la posición. Es que irnos a esa discusión es decir que lo que están planteando, que el presidente se le está violando sus derechos. Es una visión diferente de ver la Constitución. Pero claro. Una forma totalmente diferente. Yo no creo que sea así, porque él tiene derecho a elegir. Requisitos para ser presidente de la República, distinguido y amigo Junior. Para ser presidente de la República se requiere, 1, ser dominicano o dominicana de nacimiento u origen. 2, haber cumplido 30 años de edad. 3, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Una pregunta, doctor. A partir de ese artículo, yo con 29 años, que quiera 0 con 22, es más con 18, ¿hay una discriminación de la Constitución? No, hay no hay una discriminación. Hay una regulación del ejercicio del derecho. Eso es lo que pasa también con el derecho a elegir y ser electo, que son regulados. No, es diferente. Es diferente. Explíqueme porque en este caso lo que sucede es que como la Constitución le puso el freno del que hablaba ahorita, el contrapeso. Ahí le puso la edad solamente. Pero para la presidencia de la República, claro. En este caso. Tú tienes 22 años, la Constitución te puede permitir ser regidor. ¿Y por qué para la presidencia no? Bueno, porque el por lo mismo que te puedo limitar a que tú seas 2 veces presidente. No, es que son cosas diferentes. Es que yo entiendo que es lo mismo. No, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué busca el constituyente en un momento determinado? Un joven de 18 años con una crisis, por ejemplo, como la que se está manejando aquí en el país, tiene la suficiente tranquilidad emocional, la suficiente experiencia, el suficiente carácter para bregar con un país tan complicado. ¿Y cómo definimos eso? Porque a mí se me ocurre, y lo tiene uno de 30 años. Definitivamente no lo tiene yo. No necesariamente lo tenga el de 30, claro, porque los últimos presidentes que hemos tenido nosotros son todos viejos. Lo que quiero ver en ese aspecto, uno más loco que el otro. Lo que quiero ver en ese aspecto es que los derechos, como estamos viendo, son regulados por la Constitución. Claro, y ahí está diciendo que usted, si no tiene 30 años, usted no puede ser presidente. Correcto. Y eso no implica que lo discriminen. Es una regulación. Ahí es que quiero ir también. Pero es diferente. Es diferente en el presidente, porque el presidente, cuando no había sido presidente 2 periodos constitucionales seguidos,
No tenía limitación. No tenía esa limitación. Usted me está Entonces, dando la razón. él gobernó, no te estoy dando la razón, él gobernó los 2 periodos que le permite la Constitución. Sí. Y la Constitución le dijo, ya tú no puedes más. Exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo él? Tratando de restablecer lo que él entiende, que es el derecho de ciudadanía, que pauta el artículo 22 de la Constitución. Pero es que el derecho de ciudadanía, él lo tiene. Es que la propia Constitución le ha dicho, doctor, mire, usted puede ser presidente Sí. por 2 periodos consecutivos. A partir de ahí ya usted puede ser elegible para senador, diputado, síndico, regidor, concejal, lo que usted quiera, menos para la presidencia. Ahí es que yo me estoy enfocando, doctor. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Exacto. ¿Qué significa pleno? Que no haya ninguna objeción. Total, que no tenga limitación. Claro. Pero y él, hay y él hay tiene una limitación, actualmente. y él tiene una limitación que quiere romper. Y ¿Una él limitación fue- de y qué él- carácter? Constitucional. La que está constitucional. facultada para regular derechos. Claro, y Bien. eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que la Constitución le regula a él y le dijo, ¿usted quiere ser presidente? 2 periodos y nunca más. Y nunca más. Entonces, si yo quiero ser un tercero, la Constitución te manda a consultar al soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Te repito, si él manda el referendo y La el pre- pueblo le aprueba La esa pregunta modificación. es, doctor, Ujú. Sí, vamos a ver. esa regulación que hace la Constitución, ¿limita el derecho a elegir y ser elegido? a la lo tiene presidencia, a la presidencia de la República. Fíjate que para Pero senador, entonces, no vamos a establecer límite al ejercicio del poder, porque mañana se modifica la Eso es lo que Constitución. dispone la Constitución, Es lo límite que el yo ejercicio digo, del poder. pero ese es mi punto. Claro. no, el problema es que tú quieres decir que el presidente no tiene limitaciones. No la tiene, pero sí para la posición del presidente de la Pues entonces República. tiene. Pero es Tiene, que- por Dios. ¿en Porque qué el que no estamos? tiene limitaciones es el que puede aspirar desde regidor hasta presidente Pero de la ¿en qué República. estamos? ¿En qué todas. estamos? ¿Puede entonces la Constitución no debe establecer límite al ejercicio de poder? Claro que sí. Y No parece lo que no, tiene, porque cada vez y que lo ocurra, tiene el límite. no, porque cada vez que ocurra eso, va a aparecer un ciudadano que la va a modificar o que va a pretender Junior, modificarla, ya ¿cuándo- sea con el referéndum o no. Después que el presidente Franklin Delano Roosevelt ganó 4 periodos consecutivos en los Estados Unidos, ¿qué se hizo? Se modificó la Constitución y se puso 2 periodos consecutivos y nunca más. Ningún presidente, Entonces, allá le preguntaron a Barack Obama, que salió con una popularidad sobre 60. 60 y pico. Si le hubiese gustado seguir siendo presidente de los Estados Unidos, dijo, para mí sería un honor Claro. seguir siendo presidente de los Estados Unidos. Pero tengo un límite, la Constitución de la República. Entonces está discriminado el presidente. No está discriminado. Eso no está en discusión. Ya. Lo que está en discusión es que el límite del pesos y contrapesos que le pone la Constitución a los poderes, hay un señor que representa un poder en este momento que quiere romper ese límite. Y para romper ese límite la Constitución le pone la regla. Porque oye lo que te voy a decir. Esta gente que anda marchando diciendo que modificar la Constitución se puede modificar. Ahí no hay duda. Ella establece las reglas para Su hacerlo, de procedimiento. cómo se puede Claro. modificar. Claro que sí. Lo que sucede es que en este preciso momento, que hay un señor que quiere ser presidente de nuevo, la Constitución le dijo que no. Reguló el ejercicio de ese como la derecho. Constitución le dijo que no, pero él se empecina en un periodo más, que no se sabe si después puede poner que el periodo sea 4 años, 15, 20, 30, haríamos entonces una dictadura constitucional. Es lo que le estoy planteando, porque entonces no valdría la pena establecer límite al ejercicio del poder, porque Entonces, mañana volvemos a otro referéndum. Pero no, pero es que tú tienes que respetar las reglas de la democracia. No. Es la Espera, regla de la mayoría. Si el pueblo... Y la quiere cambiar cada 4 años, que la cambie Junior, cada 4 años, pero Yo es el creo que pueblo. si aquí hay alguien que Pero no es el quisiera que esta Constitución se toque, nadie ha sido Eso más soy coherente que yo en ese aspecto. Yo he dicho que soy un esclavo de la ley y no puedo hoy, ni mañana, ni pasado, ni diré nunca lo contrario. Pero el problema es que tú eres el que quiere un periodo que ella te limitó. En esa circunstancia, el candado que tiene esta Constitución le da al soberano pueblo dominicano, que es el verdadero jefe de la democracia dominicana. Si el pueblo le dijo a Danilo que sí que puede, ni tú, ni yo, ni Giovanni, ni nadie puede oponerse. Entonces, doctor, la regulación del ejercicio del derecho a elegir Sí. y ser elegido constituye un acto de discriminación constitucional. No, por Dios, no, Junior, no, de ninguna Oye, yo manera. estoy Porque es que preguntando. una Constitución es mucho más
Yo estoy que preguntando, regular doctor. los ejercicios y la división de los poderes en un país. No, Una pero constitución es una cosa mucho más profunda porque te estamos encierra hablando- idioma, ya- tradiciones, todo eso es una Doctor, constitución. pero estamos hablando en este caso concreto de la regulación de ese derecho. Sí puede la constitución regularlo, por Dios. ¿Y eso implica una violación del derecho? ¿Que te regule el derecho a Sí. ti? No, no es verdad. No te está limitando tu derecho. Porque por eso es que digo que entonces el tema que está en discusión, yo no sé si afecta derecho. Es la duda que tengo. No, que yo estoy en pero eso- desacuerdo. eso es no- que me surge esa duda. No, y yo amerita, sé. no amerita duda. En el aspecto para la presidencia de la República no amerita duda. Entonces, porque te tiene la limitación. tiene una la discriminación Constitución. constitucional. No es una discriminación. Bueno, Junior, es tú un estás como- tú límite estás al como el abogado del ejercicio. Es un diablo. No te límite, entiendo, es un Junior. límite No te al entiendo. ejercicio del poder. Eso es lo que son yo cosas creo. No te diferentes. entiendo. Por lo tanto, el ejercicio de ese derecho, él lo tiene habilitado, Excepto para ser presidente. Entonces, y él quiere precisamente romper la ¿Por excepción. dónde se le está afectando el derecho a elegir ese Es que derecho? no se le está afectando, Junior. Ah. Es que él tiene ese límite puesto en la Constitución. ¿Usted sabe qué pasó ahora? Que lamentablemente el tiempo se acabó. Se acabó. Tenemos un límite de tiempo. Y no hablamos entonces del... No hablamos de su candidatura, pero- hablamos de no, ustedes. El doctor. próximo Mira. programa, no olvida, pues, le pregunté primero antes de meternos. No, es que, pero- es que usted el tema es muy No, apasionante. No, doctor. pero es que hay una cosa, mira, la situación nacional Amerita esto. está por encima de un partido, de una aspiración, de una candidatura. Claro. Al país hay que llevarle sosiego. Y estos señores que quieren eternizarse en el poder, si el pueblo lo permite, yo no tengo inconveniente, pero tiene que consultar al pueblo. Y como él es Perfecto. un presidente que tiene un 72, un 76, ve a tu pueblo y rompe ese problema, por Dios. En la próxima hablamos de su candidatura. Perfecto. Señores, gracias al doctor Ramón Emilio, de verdad es un placer que haya aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros en este su programa Cerrando la Noche. Nosotros, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana nos reencontraremos aquí en este su espacio Cerrando la Noche.